por lo pronto, si te parece, le damos la bienvenida a Fernando Buenabad, que nos da un gusto tenerlo por acá nuevamente. Fernando, buenos días. Bueno, muy buenos días. Un abrazo a la distancia. Me, me- Gracias. A la distancia, hasta la distancia, me así es. Un parece, abrazo. me parece siempre hasta anecdótico, pero bien vale la pena porque no deja de ser sorprendente la tecnología en más de un sentido, ¿no? Así que en este lugar en el que estamos a un paso de la Antártida al sur del continente, donde estamos casi enfrente del canal del Beagle, que hoy por hoy es absolutamente significativo respecto a la realidad geopolítica latinoamericana, pues desde aquí les mando este abrazo y este saludo a ustedes y a toda la audiencia, ¿no? Muchísimas gracias, gracias Fernando. Y pues de este video, Ernesto, que decías, pues que hoy hay nuevos elementos, pero que ya platicábamos el día de ayer con Stalin Herrera, este compañero de Claxo, del Consejo Directivo de Claxo ecuatoriano, pues que decíamos realmente se quería que todo mundo, toda la humanidad nos enterábamos del trato que se le estaba dando al cuerpo diplomático de México, que fue muy fuerte y sabían que se les estaba agravando y aún así pues tiraron a uno de ellos a Canseco al suelo y bueno, pues vimos, todos fuimos testigos y esas imágenes recorrieron el mundo, Ernesto. Y ahora, pues lo que se está presentando del interior de la embajada, que también son elementos adicionales para seguir construyendo y con estos otros elementos de los tratos que se han dado y también ir analizando cuál es el objetivo de que esto se conociera y que también se hiciera público, porque esa era la intención, Ernesto. Así es, Violeta, y así es, Fernando. Y bueno, le damos los buenos días. Estamos en la mesa subversiva de los martes. Hoy nuestra querida Ingrid Urquelles no podrá estar con nosotros. Nuestra querida Ingrucha anda con mucho trabajo, también de academia, y entonces, en su trabajo como abogada, pues anda muy cargada, así que no podrá estar con nosotras y nosotros le mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Y acordamos con Fernando Buenabad hablar precisamente del caso de Ecuador y hablar también del caso pues, de Argentina, del Comando Sur, de la visita y el discurso previo a la visita que había dado también pues, la comandanta Laura Richardson. Ya estaremos platicando con Fernando sobre eso. Por lo pronto, Fernando, si te parece, y para ir entrando en materia, tenemos un primer video que te voy a pedir, eh, eh, Leonardo, si podemos pasar. Ese video es las imágenes de Ecuador, invasión a embajada, por favor. De la embajada. Bueno, pues estamos de regreso,
Fernando Buenabate, el presidente López Obrador, le solicitó a la canciller Alicia Bárcena que en el encuentro que tendrán hoy, el encuentro virtual que tendrán con la CELAC, precisamente a partir de las 10 de la mañana que comenzó, el presidente López Obrador solicitó a la canciller que presentara este video en la CELAC, además de que de los puntos de acuerdo que acordaron para este encuentro de la CELAC será abordar precisamente el tema de la invasión del gobierno de Daniel Noboa a la Embajada de México ahí en Ecuador, y además del arresto, del secuestro del ex vicepresidente de Ecuador, y que después de llevárselo a un penal de máxima seguridad, pues ahora está internado, y las versiones que hay sobre la condición de salud y por qué está internado, pues siguen siendo muy confusas, porque no hay acceso ni los familiares ni nadie a hablar directamente con el ex vicepresidente. ¿Qué decía al respecto? Pues me parece siempre necesario ante semejante material que documenta esta barbaridad, ¿no? Este atropello, para decirlo de manera cautelosa, ¿no? Podría haber muchos adjetivos un poco más fuertes, pero lo que me parece central, más allá de encontrar una palabra para calificarlo, es que en principio hay que repudiar estas cosas, ¿no? Que, que a nosotros nos educa muchísimo aprender a ser intransigentes ante ciertos episodios y ante ciertas decisiones llamadas políticas, en las que una historia se cancela. Que lo dramático de esto, además de la violación a un convenio internacional, además de la agresión a un país, estos equivale, dicen algunos, a una declaración de guerra, ¿no? Porque es un acto de invasión a un territorio extranjero, eh, porque representa un acto de una invasión consciente, premeditada, calculada, tiene todas las agravantes de la premeditación, la alevosía y la ventaja, ¿no? Tiene todas las agravantes históricas, morales y políticas que uno puede imaginarse, y por eso el repudio debe ser consciente, ¿no? Un ejercicio de conciencia política profunda, no un repudio que sea una rabieta puramente nacionalista o puramente patriotera que diga, porque son mexicanos nuestros y se metieron a nuestro. Esa es una parte, en todo caso, una parte que debería ser siempre analizada al calor también de la historia de la patria grande, al calor de nuestros más dolorosos episodios en el siglo XX, ¿no? Que hemos tenido que padecer dictaduras, atropellos, persecuciones, saqueos, de toda índole. Y casi siempre, por no decirlo, por no llegar a la exageración irresponsable, pero casi siempre como telón de fondo Estados Unidos, y casi siempre como telón de fondo la terquedad absolutamente arbitraria, grosera, abusiva de ver cómo arrebatarle a los pueblos sus recursos naturales y cómo someter a sus pueblos para explotarlos hasta la ignominia, ¿no? Este es el telón de fondo. Si nosotros no somos capaces de ver que detrás de la parafernalia circense que implica organizar un comando como porque ninguno de esos señores es un ingenuo que acaba de nacer, no son, por más que tengan esta estética casi peliculesca, ¿no? Para hacer las cosas como las hacen, por más que tengan estas manías fílmicas o histriónicas, es un comando que se mete a una residencia oficial extranjera, que es una embajada, y saben que son vistos, ninguno de ellos ignora, porque habrán hecho inteligencia, porque habrán hecho observación, porque habrán conocido perfectamente el escenario, sabían por dónde entrar, sabían dónde llegar, sabían dónde estaban las personas. Es claro, notorio y absolutamente evidente que esto no es ninguna casualidad, que esto es producto de una planificación, y ya ellos sabían que había cámaras ahí, sabían. Entonces, todo esto a mí me ayuda, me educa, pues, políticamente para llegar a una deducción que es clara. Aquí hay un mensaje, aquí hay
aquí hay una actitud de discurso, si se puede usar la palabra, de discurso político, de advertencia sobre a toda la región, de que cuando Estados Unidos decide usar a sus títeres, los va a usar hasta las últimas consecuencias, y está clarísimo, es el consenso mundial a esta hora es que el presidente, servil presidente del Ecuador, canallas si los hay, ¿no? Traidor a la historia misma de su pueblo y a la historia de las luchas de los pueblos latinoamericanos, ese señor lo que hizo al arrodillarse ante Estados Unidos y perpetrar semejante acontecimiento es poner en evidencia los intereses más enfermizos y tóxicos de Estados Unidos frente a la región. Nosotros, por eso es importante que en eso seamos intransigentes, racionales, profundos y no aceptemos. Y siempre repudiemos estas cosas como lo está haciendo un mundo entero, ¿no? A esta hora incluso están coincidiendo voces que en lo común no coinciden, pues ahora coinciden en denunciar esto. Y creo que nosotros deberíamos asumir una posición profunda de politización de este hecho en México, porque no está desconectado del proceso electoral en el país, no está desconectado del proceso electoral en Venezuela, no está desconectado de los problemas políticos que hay ahora en Panamá y en el canal de Panamá por la relación del tránsito de mercancías y los intereses que por ahí se juegan, y tampoco está desconectado de esto que acababa yo de decir hace un rato, del canal del Beagle acá en el sur del continente, donde también, por cierto, se están fijando pactos de tránsito comercial que hoy por hoy son los que están decidiendo la geopolítica en el planeta. Muchísimas gracias, Fernando. Pues primero, yo coincido completamente con Fernando Buenabad, pues repudiamos, nos indigna y estamos pues enojados el pueblo mexicano de este atropello pues realmente feroz y este trato como fue dado a Roberto Canseco, al jefe de Cancillería, nos parece indignante, y también lo que se le hizo a todo el cuerpo diplomático de la embajada, en particular a Raquel Cerur. Así es que mandamos toda nuestra solidaridad a ellas y a ellos que estuvieron. Pues Raquel Cerur le dieron 72 horas para salir del país y luego vino esta agresión terrible, terrible, y que decíamos ayer y lo hemos recordado aquí, Fernando, pues fue la compañera de Bolívar Echeverría, del extraordinario Bolívar Echeverría, y bueno, pues ella, una académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ya el día de ayer se ha pronunciado también de manera contundente, pues rechazando esta agresión que vivió ella en particular y todo el cuerpo diplomático. Así es que bueno, pues nosotros también desde este medio de comunicación pues nos expresamos así en contra, y bueno, nos parece indignante lo que hemos vivido. Pero no todo mundo comparte esto, Fernando. En la mañana, pues escuchando y leyendo las noticias, como siempre lo hacemos, hay posiciones, ¿no?, de la prensa corporativa que siguen culpando a López Obrador, ¿no? Que este conflicto que estamos viviendo ahora ya diplomático, pues, y que se ha involucrado el resto del mundo, pues dicen que es responsabilidad de él, que todo pues sale de aquella mañanera del 3 de abril por meterse, dicen pues estos comunicadores, estos periodistas, por meterse con un país con el que no se debe de meter, y además darle pues asilo, ¿no? Incluso lo ponen así entre comillas, a un delincuente, que eso es parte también de lo que leímos ayer en el comunicado de Novoa, diciendo que ellos están defendiendo su soberanía y que realmente esta persona, el ex vicepresidente de Rafael Correa, que hay que señalarlo muy claro, pues no era un asilado, no era un perseguido político, sino realmente era un narcotraficante. Incluso con eso terminan parte del comunicado. ¿Qué decir frente a esto, frente a esta, pues también guerra mediática que estamos viendo acá en México? Insisto, una parte queriendo decir esta narrativa de que pues es responsabilidad de López Obrador, y otra parte, pues me parece, del pueblo mexicano, pues solidarizándose con la Cancillería, con el presidente y con esto que acabamos de vivir. Fernando, ¿cuál sería tu análisis sobre esto? Sí, a veces pasa que, que enunciar estas cosas como guerras mediáticas eh, reduciría la jerarquía del conflicto a casi a lo que se dicen entre noticieros, casi lo que se dicen entre periodistas, ¿no? A veces, a veces el concepto de guerra mediática creo que se ha saturado y que
bueno, y que hace falta eh, nutrir de concepto. Perdóname si abuso demasiado de las nociones semánticas, pero eh, esto es una guerra política e ideológica de fondo, ¿no? Aquí se están presentando dos concepciones totalmente distintas del mundo y del futuro y de la realidad y de la humanidad, en las que personajes como si estoy ahora viendo cómo ratificarlo, casi por seguro tengo que el presidente Bukele salió a aplaudir la, la, la toma de la embajada mexicana. Entiendo que detrás de él algunos otros referentes políticos de la derecha y las ultraderechas latinoamericanas han hecho, si no declaraciones de aplauso, por lo menos gestos de simpatía, y esto zanja con toda claridad las posiciones que tenemos algunos frente al mundo y frente a la vida y a los intereses a los que cada quien quiere servir, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto sí que hace falta decir, en esto que se llamamos guerra mediática, lo que está poniéndose en juego es el debate profundo, la disputa por el sentido de las cosas, el significado profundo de la realidad que estamos viendo. No, no decían los viejos surrealistas, ¿no? No vamos a tragarnos este pastel de carne humana como si fuera la fiesta del progreso. No vamos a tragarnos como si fuera un éxito de la democracia el que un presidente decida atropellar la estructura, la historia, los acuerdos internacionales, la política diplomática del planeta porque se le ocurrió que él quiere quedar bien con los Yankees, entregándoles a un ex vicepresidente contra el cual lo único que tienen es odio realmente, porque no tienen argumentos, porque no tienen pruebas, porque no tienen, no han tenido en años capacidad de argumentación en su contra que no sea destilar odio, de odio, de odio. Entonces, a nosotros nos compete tener una voz clarificante, nos compete hacernos responsables de la historia que vivimos, nos compete hacernos responsables de nuestras herencias, ¿no? Propias, de lo que hemos sabido heredar como los que nos han construido patria, como los que nos han construido y han puesto el pellejo ahí, ¿no? Lo han dejado en los campos de lucha para que tengamos hoy lo que tenemos como noción de país, como noción de Estado, como noción de patria, ¿no? Y esto no, con esto no se juega, pues, ¿no? Es un bastión de formación histórica, de educación cívica, de educación moral de un país, y entonces a mí no me puede ser ajeno que en México por lo pronto tenemos el ejemplo, pues, de verdad no quiero abusar de los adjetivos, pero el ejemplo tan orientador y tan educativo que es la vida y la obra de Benito Juárez, ¿no? que, que tiene entre sus postulados principales no solamente la construcción de una modernización del concepto de Estado, su propia trayectoria biográfica, su propia transición y su ser carne de pueblos originarios y de lenguas y de diversidades tales, que además entiende la dimensión de la problemática mundial y entiende que el respeto al derecho ajeno es la paz entre las personas como entre las naciones, ¿no? Para nosotros eso es un alma mater. A nosotros, bueno, mi generación nos formó así, ¿no? Yo un día les cuento si quieren algunos chismes biográficos míos que tienen que ver concretamente con la figura de Juárez, y por qué entiendo y sé que hay toda una generación que tiene que rebelarse ante estas cosas porque se ha nutrido históricamente de esta concepción que nos construye como pueblo, que nos construye como nación, que nos construye como identidad y nos construye como clase. Entonces, a este episodio hay que acudir armados con todo este instrumental histórico, ¿no? A este episodio hay que venir a sacar cuentas claras de qué aprendimos y qué entendimos, porque lo que no podemos tolerar es que esto pase a ser un acontecimiento anecdótico, así de las revistas de la diplomacia o de algunos expertos que hablan de no sé qué lenguajes diplomáticos complicados, que esto terminara siendo, pues a mí qué me importa lo que pasa en otros países, sobre todo si son latinoamericanos, ¿no? Como existe esta especie de abandono histórico y político de muchas personas, que es lo que no pasa en el norte del mundo, parece no tener importancia, lo que pasa en el sur es como pues de pobres, de segunda clase, porque hay gente que así lo piensa. Entonces, a nosotros nos compete, repito, llamar a cuentas nuestra historia, nuestros valores, nuestros principios, nuestra moral, nuestra ética, concreta y práctica, no para lucirnos como periodistas ni como para lucirnos como especialistas, para saber quiénes somos ante la historia, ¿no? Para saber desde dónde hablamos, por qué tarde o temprano, creo,
amigas y amigos de Rompeviento TV y compañeros contertulios de estas emisiones. Tarde o temprano tenemos que saber explicar cómo rayos llegamos aquí para tomar una palestra y hablar, ¿no? Y decir cosas. Pues llegamos aquí porque hay una historia. Yo y ustedes y nadie hubiera llegado aquí si no otros hubieran puesto el hombro, sus familias, sus abuelos, sus ancestros, para que llegásemos al presente, a esta lucha y a esta realidad que vivimos, que nos está exigiendo todos los días exámenes, ¿no? Los exámenes duros de la historia, que es, a ver, compadre, ante esto, a ver, comadre, ante esto, ¿qué vas a decir? ¿Vas a mirar para otro lado? ¿Te vas a hacer el ingenuo? ¿Vas a cuidar tus dolaritos? ¿Vas a cuidar tus palancas, tus contactos, tu individualismo? ¿O vas a entender que tienes un lugar? Aunque estés lejos, ¿no? Aunque estés muy lejos. Yo de verdad que lo digo porque para mí es un razonamiento metodológico, es una dialéctica del pensamiento. Si yo hoy estoy parado a unos cuantos metros del canal del Beagle, en esta ciudad que se llama Ushuaia, en el sur de Argentina, donde hay que llegar a cruzar la cordillera de los Andes para llegar a este lugar, donde las montañas aquí todas están nevadas y donde todo este ambiente es un ambiente hoy, aquí y ahora, de expectativa, porque vino la jefa del Comando Sur aquí a echar una miradita con Milei para hacer un acuerdo de una base militar. Yo no puedo ser tan ingenuo de no saber que estas decisiones están encadenadas con las agresiones económicas y políticas que México está sufriendo en un proceso de elecciones. No, no puedo ser tan ingenuo de no entender la vinculación de esto con Panamá, con Venezuela, con Cuba a estas horas, ¿no? Porque no hay una sola, no hay una sola condición de la política y la economía regional que esté desincorporada, que esté desvinculada. Y eso es una obligación de nosotros, acudir a estos exámenes de la historia con esta red de pensamiento en 360 grados y en tiempo real. Espero estar siendo claro en alguna de las cosas que digo, Ya. pero sí me parece de exigencia puntual el que no acudamos a analizar estos episodios sin asumir una responsabilidad histórica cada uno de nosotros. Ya, gracias Fernando. Miren, hay esta segunda intervención, lo último que abordó el presidente y que también por eso nos tardamos porque estábamos haciendo la postproducción de esta parte. No sé si esta es la vez que más duro he sentido a López Obrador. Ya ha habido momentos también duros haciendo crítica al gobierno de Estados Unidos, pero posiblemente esta sea la más dura, no lo sé, ustedes me dirán, y al gobierno de Canadá específicamente, y cómo leer este posicionamiento. ¿Es bravuconería? ¿Es real? ¿Es cierto? ¿Y qué tanto México puede hacer al respecto? Vamos a escuchar al presidente López Obrador y regresamos. Hubieron pronunciamientos muy ambiguos ante este agravio. En el caso de Estados Unidos y de Canadá, somos socios económicos, comerciales, somos vecinos y fue muy indefinida su postura. Hasta ahora ha sido muy indefinida su postura. Se llegó al extremo, en el caso de Canadá, de decir que fue una presunta violación al derecho internacional. Usaron una palabra, aparente. Eso no lo permitimos, no lo aceptamos. Y en el caso de Estados Unidos fue un documento, un boletín del Departamento de Estado, no condenando la intromisión, el asalto
la invasión a nuestra embajada, y hablando de que se busque la reconciliación, pero sin pronunciarse en contra de este acto autoritario. Además, no lo ha hecho el presidente Biden, como lo hicieron otros mandatarios que se han expresado abiertamente. Entonces, pensamos de que quieren mantener relaciones igual que las tienen con nosotros, de amistad con, en este caso, Ecuador, a pesar de una actitud autoritaria como la que estamos viendo. Entonces ya no queremos que se siga aplicando en América la doctrina Monroe. No queremos que se siga aplicando esa máxima de que ese gobernante autoritario es un tal por cual, pero es nuestro tal por cual. No queremos eso. Fernando Buenavat, ¿qué decía al respecto? Pues qué difícil, porque eh, es, es como cómodo que uno opina desde una perspectiva a la distancia y sin sentir el peso en los hombros de la responsabilidad política que tiene un presidente como el presidente López Obrador, que está jugando un tablero de ajedrez, como un ajedrez con 14 tableros en simultáneo. Cada palabra que diga está moviendo una pieza aquí que va a tener repercusiones por allá y que va a tocar los intereses de unos y los intereses de los otros. Entonces, que yo sí creo que hay que, si queremos tener alguna mínima noción de lo que implica pilotear la circunstancia en términos de defensa de la dignidad del país, en términos de la defensa de la integridad histórico, política y diplomática de México, creo que eh, si a mí me preguntas, me gustaría un tono mucho más enérgico. A mí me gustaría un tono más categórico en el sentido de llamar a cuentas de inmediato una reunión multilateral de socios como somos con Estados Unidos a discutir estas cosas, ¿no? ¿Por qué nos vamos a permitir que haya semejantes agresiones? ¿Por qué vamos a consecuentar a los que son agresores de nuestros proyectos políticos, etcétera, y económicos? Eh, pero también estoy dispuesto a entender que esto no ocurre por la pura inspiración de un mandatario, por la pura inspiración política. Si tiene un énfasis crudo y duro el presidente respecto a interpelar a Canadá y a Estados Unidos, me parece que está bien para este caso, para esta especificidad. Otros muchos quizá quisieran lo mismo o más respecto de otros episodios con otros temas, cosa que ya se verá, pues si compete, si es pertinente, si las condiciones de este ajedrez complejo, repito, de muchos tableros en simultáneo, lo va permitiendo, porque está una nación en juego, no es un problema de la simpatía de un presidente, es un país que está en juego con un montón de raíces y de problemáticas diversas. Pero sí quiero decir, como una especie de corolario a esta reflexión, es que el concierto internacional que está tejido con esta trama compleja de los acuerdos diplomáticos globales, y que se va moviendo, por supuesto, en función de aberraciones tan complejas, porque podemos tener un conjunto de acuerdos diplomáticos muy lindos, pero lo que está pasando en Gaza es absolutamente imperdonable, y lo que está pasando en Ucrania es absolutamente intragable, hasta donde violenta todo proyecto civilizatorio. Ahora, en esa compleja red contradictoria y tan amarga en muchos sentidos, eh,
yo sí, de veras creo que es urgente que los pueblos tengan capacidad de movilización, porque son los que marcan las definiciones. Yo no entiendo, yo al menos no quiero entender, ni me interesa entender el problema o esta clase de problemas solo a partir de declaraciones de cúpulas o de declaraciones de mandatarios, por más que uno le da la bienvenida a las protestas y a los repudios. Lo verdaderamente importante de eso es cuánto sentimos a nivel social y popular, cuánto realmente nuestra educación cívico-política nos permite sentirnos ofendidos por la historia, por los valores, por los principios políticos de fondo. Política digo con P mayúscula, no como la grilla. Es decir, si a mí no me importa y nunca me ha importado un pepino del pueblo ecuatoriano, si nunca me ha importado sus dolores, las grandes amarguras que sufre ese pueblo, y que yo conozco de fondo, he vivido ahí temporadas, conozco a esa gente y sé cómo sangra ese pueblo, porque lo han dolarizado, porque sé cómo lo han saqueado, porque ahí hay pueblos originarios que están en pie de lucha, reivindicando derechos importantísimos para ellos y para el mundo, para la defensa de sus recursos. No podemos olvidar que el pueblo peruano ha sido desangrado en la extracción de sus riquezas petroleras. En fin, pero si lo mismo pasa, que no me importa lo que le duele a Guatemala, lo que le duele a Belice, lo que le duele a El Salvador, al pueblo profundo, al pueblo argentino, al pueblo uruguayo, al pueblo paraguayo, si nunca me ha ocupado, nunca me he preocupado, porque no lo tengo en el radar de mis preocupaciones políticas y geopolíticas, de veras tengo que preguntarme yo, ¿cómo, por qué descanso, por qué dejo, por qué abandono a las manos de un presidente o de un mandatario cualquiera las decisiones políticas que tienen el trasfondo popular, social e histórico de todo un continente? Y ahí yo, por eso decía yo que nos llama a cuentas, ¿no? Que el escenario nos exige una repasadita rápida, cuánto realmente sé de lo que está pasando en Centro y Sudamérica y del por qué estas reacciones y de por qué y qué significado tiene este mensajito que mandaron, porque no es solamente contra la embajada mexicana. Esto es un aviso de las canalladas que se están proponiendo hacer en toda la región, las derechas y las ultraderechas. Ahí está el contenido complejo. Se dejaron filmar, se dejaron aparecer como si fuera un capítulo de cualquier programa televisivo, de cualquier serie, por esto, porque saben que esto lo van a convertir en un mensaje que va a permitir consolidar la mentalidad de las derechas y las ultraderechas con esta clase de episodios y luego lo van a celebrar y van a decir que lo hicieron en nombre de la libertad y van a decir que lo hicieron en nombre de la justicia y van a decir que lo hicieron en nombre de la democracia. Y si nos dejamos arrebatar, como nos hemos dejado hasta ahora, arrebatar estos principios y estas nociones sociales y políticas, estamos siendo derrotados en el campo de la disputa por el sentido. Y esto es gravísimo. A mi entender, eh, hasta donde escuché al presidente López Obrador ahora hacer estas advertencias en su discurso de las mañaneras, que por cierto es muy importante y que yo lo aprecio y lo valoro mucho, pero su discurso de las mañaneras no tendría sentido si no tiene consecuencias en lo jurídico político. Vamos a ver a la canciller Alicia Bárcena qué papel va a jugar y cómo va a proceder en las denuncias internacionales que hay que hacer, y vamos a ver cómo la acompañamos todas y todos nosotros, porque necesitan tener el eco de un pueblo levantando su voz y diciendo: con los pueblos de la patria grande no se metan, compadres. Lo que está pasándole a México ahora con esta agresión es un mensaje para toda la región, y lo que sabemos es que está todo planificado para que las ultraderechas sigan avanzando en su proyecto de profundizar saqueos, de profundizar represiones y de profundizar la anulación de todo derecho, incluido el derecho a la soberanía territorial en las embajadas. Muchas gracias, Fernando. Pues realmente sorprende también esta mañana el presidente decía, hemos recibido el apoyo de 20 países de América Latina, de 10 de Europa y de 8 organismos internacionales. Y bueno, y realmente sí nos parece sorprendente, aunque bueno, realmente no nos sorprende, pero podríamos decir que sí, porque somos los principales socios comerciales, y dijo el presidente, y amigos, bueno, dijo socios comerciales y amigos de los Estados Unidos y de Canadá, y bueno, pues que ninguno de ellos, como el resto de estos 20 países de América Latina y los 10 de Europa, pues no se han pronunciado a favor. Eso también es realmente sorprendente. ¿Qué hay aquí frente a esta
pues esta denuncia que está haciendo el presidente López Obrador, Fernando Buenabad, ¿qué hay de fondo? Hay dos elementos que yo quisiera, si pudiéramos reflexionar. El primero, esto que decíamos, que y que si tiene que ver con pues este no posicionamiento a favor de Estados Unidos y de Canadá. Uno, esta declaración que hace el 3 de abril el presidente de México señalando que la muerte, pues, o después de la muerte y el asesinato de este ex candidato a la presidencia de Ecuador, viene una campaña muy intensa frente a la candidata del correísmo y se le empieza a llamar como narcocandidata. Y eso hace que ella, pues realmente, entre otras cuestiones de contexto, pues pierda las elecciones. ¿Eso qué tiene que ver con esta situación de Estados Unidos y de Canadá? Y digo, porque vivimos también aquí en México una campaña muy intensa ya desde hace 2 meses de narco presidente AMLO y de narco candidata Claudia, y todos los días se ubican en las primeras tendencias, en la primera y segunda tendencia, todos los días. No hay día que no se posicione en algún momento de las 24 horas del día, está en primero y segundo lugar. Él hacía pues una comparación entre estos dos procesos y bueno, aquí quién está pagando todo esto, este trending topic en número 1 y número 2 permanentemente. Y lo otro, Fernando, que me parece muy fuerte, pues es esto que también ha denunciado ya Rafael Correa y que también desde algunos estudios lo acabamos de ver hace unos días en la Dolce Vele, por ejemplo, y que algunos estudios también desde América Latina, pues señalan, ¿no?, a Ecuador como el principal exportador de plátanos, de bananas hacia el mundo, hacia el resto del mundo y en particular hacia Europa, y el padre del presidente actual como el principal exportador de estas bananas. Eso es una situación que llama la atención porque lo que dice la Dolce Vele, sin decir el nombre del padre del presidente Noboa, dice que en esas bananas que se van hacia Europa, pues lo que va es la cocaína, no las bananas. O sea, van las bananas, pero lo que interesa es el tráfico de cocaína. Esto tiene que ver algo con todo esto que estamos viviendo, con esta respuesta, porque ¿cómo explicamos esta respuesta tan virulenta, como tú lo dices, pues se sabía que estaban siendo grabados por la prensa nacional e internacional y dejaron que esto ocurriera? O sea, querían que se mostrara el trato y el maltrato hacia el cuerpo diplomático y hacia, en particular, pues alguien que estuvo muy cercano a Rafael Correa, que también es uno de los que ha estado denunciando permanentemente esto. Fernando, ¿cuál sería tu opinión sobre esto? Qué fácil. Digo, qué complejo para poder contestar algo medianamente, este, que yo pueda estar a la altura de una respuesta digna para esta pregunta tan crucial que haces, ¿no? Eh, Voy a tratar de decirte algunas líneas, por lo menos algunas aproximaciones generales. Cuando el presidente Rafael Correa llegó a la presidencia justamente del Ecuador, tenía ante sí un frente de lucha muy duro que había que no fue fácil enfrentar y que por supuesto tuvo su costo, ¿no? Y es que los dueños de los cuatro más importantes bancos del Ecuador eran al mismo tiempo los dueños de todas las estaciones televisoras y de comunicación del país, al mismo tiempo. Y tenían fuertes inversiones y control absoluto sobre la producción petrolera del Ecuador, que no es poca cosa, ¿no? Todo el mundo sabe que Ecuador siempre ha sido un protagonista en el universo, en el mercado petrolero mundial, aunque no sea, digamos, una figura que aporta como Venezuela, que tiene las más importantes reservas del mundo. De todas maneras, Ecuador siempre, guardada toda proporción y toda distancia, tenía y tuvo y tiene en su petróleo una gran riqueza. Por eso están ahí metidas Shell, ¿no? La presa, y por eso están metidos otros que también hicieron de las suyas, histórica y permanentemente, para mantener sometido ese pueblo. La historia de los países bananeros, que también es una historia de esclavitud y también es una historia de sometimiento y también es una historia de explotación realmente nauseabunda. eh, También es parte del ingrediente con el que se encontró
el presidente Correa cuando llegó a la presidencia. Con este menú, además, hay que decir, habían dolarizado la economía. Eso quiere decir pasaporte internacional abierto a los manejos y desmanejos del narcotráfico. Así, duro y crudo como es, cuando tú le arrebatas la soberanía económica y monetaria a una nación, en ese momento lo que estás haciendo es entregar tú el manejo de tu economía a los caprichos de quien tenga los dólares en la mano, y casi siempre los que tienen los dólares en la mano y los que tienen las armas también en la mano, ¿no? Y que te imponen sus designios, ¿no? Esa ha sido la historia, una parte durísima de la historia del Ecuador. No tengo a la mano cifras y cuentas, pero cada una de estas que yo alguna vez he visto, dan un paisaje absolutamente dolorosísimo contra ese pueblo, hermano, querido pueblo del Ecuador. Entonces, con ese paquete, dicho así, muy en síntesis y muy a la mano, interviene el proyecto de gobierno de Rafael Correa y de su vicepresidente, ¿no? Jorge Glass, que pues, se hizo cargo de algunos aspectos que tenían que ver con rehabilitar la industria nacional y remover una economía en la que se pudiera eh, elevar el nivel de los salarios, porque en condiciones de dólar eso se pulverizó brutalmente. Todo un trabajo que se hizo, ese sí lo conocí muy de cerca, porque se hizo toda una reformulación de las funciones del Estado, la eficiencia gubernamental, romper con la burocracia, con el burocratismo y con la corrupción que había y mucha en el Ecuador, y me consta haber visto reformulaciones, el Instituto de Formación Superior de los funcionarios del Estado, haciendo un trabajo meticuloso y oficina por oficina, decían ellos, desratizar, ¿no? las oficinas, en fin. Y está claro que todo eso no le gustó nadita eh, a la derecha y la ultraderecha, con un carácter nacional en Ecuador y también con aquellas que apoyadas a nivel transnacional. Y una buena parte de esa derecha y ultraderecha se aposentó en Miami. No es ninguna casualidad que minutos después de este acontecimiento aberrante contra la embajada mexicana fuera localizado el propio presidente ecuatoriano por aquellos rumbos, ¿no? A menos que nosotros seamos tan ingenuos de pensar que no hay ninguna relación entre una cosa y la otra. Entonces, eh, eh, con este paisaje, lo que solamente trato de decir es que hay rencillas de clase que explican el por qué ahora están precipitándose las ofensivas y las agresiones contra Ecuador, pero no solamente contra Ecuador, no nos equivoquemos, y a su vez usando como pretexto la embajada mexicana, porque para ellos significa una plataforma, es un trampolín extraordinario para levantar esta noticia a nivel mundial, porque lo hicieron contra México, y lo hicieron contra México que está en un proceso electoral, y eso les ha dado una resonancia que no hubiesen tenido si se les hubiera ocurrido invadir la embajada de otro país, para no poner ejemplos de mal gusto, ¿no? Pero esto tiene una repercusión mediática, política, aleccionadora muy importante, que en Europa necesitan como el oxígeno, porque allá han cometido la estupidez esos países y esas monarquías serviles como las hay ahí, esas burocracias tan serviles al proyecto del modelo capitalista tan aberrante y neoliberal como hay en Europa, que convirtieron sus países en países bananeros. Resulta que ahora esos países bananeros en Europa están transfiriendo sus riquezas para mantener la guerra en Ucrania, que le están poniendo la plata a la OTAN, y que eso tiene una significación porque necesitan con urgencia ir a sacar recursos de algún lado, y necesitan con urgencia ir a sacarlos de esos países en los que ellos ven a sus títeres, donde tienen a sus títeres. No voy a repasar ahora cuáles y cuántos son en América Latina, ya lo sabemos, desde el sur del continente y hasta el norte tenemos ensalada de estos personajes. Pero, pero si nos quedásemos solo con el espectáculo de los títeres, nos perderíamos el verdadero otro espectáculo más macabro, que es que atrás están los recursos naturales, el litio, el petróleo, el agua, son elementos cruciales que en Europa hoy producen que muchos empresarios y muchos de estos que trafican con influencias, trafican con armas y trafican con dinero, babean cada vez que sueñan con quedarse, por ejemplo, con las riquezas petroleras del Ecuador. En este momento, para más de un país como España, por ejemplo, más de un país, incluso
como Alemania, ¿no? A esta hora, si ellos pudiesen tener alguna jerarquía de mayor manejo económico político sobre el petróleo ecuatoriano, por ejemplo, respirarían por una herida que les está costando carísima en Ucrania, ¿no? Entonces, ahí viene la red compleja del asunto, ¿no? A la pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? La respuesta no puede ser una simplista ni lineal. Es un complejo de operaciones cuya dinámica, y voy a usar la palabra dialéctica porque es mejor todavía para esto, pero en todo caso cuya dinámica va tocando en simultáneo distintos escenarios de los cuales todos están sacando negocios, todos. A México lo están usando porque es una linda plataforma para hacer de esto un escándalo mundial, está poniendo en entredicho a algunas figuras políticas, está demorando el favor de su opinión a algunos mandatarios, ¿no? Se están tardando para decir esto no, porque van a vender cara su opinión, porque quieren venderla como un favor, para ellos todos estos episodios son mercancías. Entonces, eh, si esta guerra cultural, que también nos expone y nos propone este episodio, no sabemos decodificarla y entenderla bien, entonces nos quedamos como leyendo a ciegas un libro muy complejo, Ya. en el que necesitamos también alfabetización política de nuevo género. Ya. Fernando Buenavat, voy a pedirle aquí a la producción que nos pase un tercer video y lo quiero conectar con una duda que tengo con respecto de lo que ya lleva avanzado Javier Milei, en este caso con Estados Unidos, con Israel, pero no solo con ellos en términos como países, sino del gran capital, los grandes poderes financieros que hay en el planeta. Esto también en la lógica de pensando que ojalá, un día se tendrá que ir Milei, ojalá que no sea tan prolongada su estancia como presidente de Argentina, porque las secuelas o las consecuencias que ya está dejando Javier Milei, qué, qué tan complejo va a ser poder revertirlas. Y esto lo acomodo con este video que me había compartido también Violeta, que habíamos rescatado de redes sociales, del discurso de Laura Richardson a propósito de lo que acabas de decir, porque pues todo está completamente relacionado y tenemos que verlo también en un marco geopolítico para entender pues cuáles son los movimientos que está teniendo el gran capital, el gran poder sobre América, sobre el continente americano. Así que vamos a escuchar a Laura Richardson y regresamos contigo para escuchar tu respuesta, Fernando. If I talk to my number two adversary in the region, Russia, I mean, I've got, of course, the countries, Cuba, Venezuela, and Nicaragua with Russia relationships, but why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil, copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! Y bueno, pues estás en Ushuaia, precisamente donde pues se pretende instalar
esta base militar estadounidense. ¿Qué decir? ¿Cómo leer todo este contexto, Fernando Buenabate? Oye, no sabía que se podían pasar videos pornográficos a esta hora, ¿no? Bueno, Porque, el del grito de Milei, tú me lo pasaste. bueno, pero no digo por la ofensa a los zurdos, sino por lo que dice la señora esta jefa del Comando Sur. No hay definición más correcta para la palabra pornografía, ¿no? En el sentido de la exhibición absolutamente impúdica de los más bajos instintos, ¿no? Y los instintos más bajos son, pues, obviamente los del capitalismo desaforado, no hay otros peores. Los que la Biblia consigna, todos los peores que la Biblia pudo haber consignado, están ahí condensados en esta exposición tan, pues, obscena, ¿no? De esta señora que dice, ¿cómo no nos va a interesar este continente maravilloso si está repleto de riquezas de todo tipo? ¿Cómo no vamos a andar babeando por todos los rincones de la patria grande a ver dónde manoteamos las riquezas que aquí hay, que no son pocas, y que este país, Argentina, solamente este país podría dar de comer a 6.000 millones de personas, según las sumas que sacan algunos? Aquí se produce carne y se produce leche y se produce trigo y se produce soya y se produce tanta cosa que podría resolver el problema del hambre en el planeta en los próximos 6 meses, y no exagero. Son estudios que ha presentado la propia UNICEF, ¿no? Sobre cómo se resolverían los problemas más urgentes de la humanidad con las riquezas que existen. De modo que la- el sincericidio cometido por la por la jefa del Comando Sur, que exhibe y que expone tan descarnadamente sus vergüenzas intelectuales, pues verdad que tiene que educarnos a nosotros. Es decir, ya no podemos llamarnos a engaño. Es decir, una vez que uno escucha esto, uno puede hacerse tonto. Están dispuestos a hacer cualquier cosa, cualquier bajeza, cualquier ofensiva, cualquier desastre, están dispuestos a hacerlo a cambio de quedarse con la riqueza de los pueblos, incluido en esa riqueza la fuerza de trabajo, porque no hay que separarla. Parte de la riqueza de sus pueblos es su capacidad de trabajo, y esa ha sido sometida a explotaciones absolutamente vergonzosas a lo largo de la historia de este continente. Este continente todavía hoy está dominado por un grupo de terratenientes, latifundistas y explotadores de la tierra, que son a cual más desvergonzados y a cual más proimperialistas. Este continente está dominado por una cantidad impresionante de empresarios. Hay que decir siempre que ni todos ni siempre, que habrá excepciones, y sí, estoy dispuesto a reconocerlo, pero también es cierto que las excepciones no nos alcanzan para ver cómo explicamos el desorden en que se ha sumergido toda esta región y toda esta maravilla de territorio que es la Patria Grande, en el sentido de su diversidad, de sus riquezas naturales y de su belleza, porque además realmente, el día que puedan, vengan a ver este lugar, Ushuaia, que es una belleza por todo concepto, empezando por su gente, que es gente maravillosa, con la que yo he estado conversando en estos días a propósito de mi propio reportaje que estoy haciendo de los estragos de esta idea de poner aquí una base militar, porque aquí había ya convenios para tener apoyos financieros y económicos en el canal del Beagle con China. Ahora van a ver cómo le hacen para retrotraer todo eso, porque han paralizado los proyectos de desarrollo con China. Y vamos a ver cómo le hacen, porque aquí también había acuerdos multilaterales con Rusia. Y ahora van a ver cómo le hacen para descomponer todo eso y recomponer la presencia de los yanquis en la región, a la que ya le han entregado otras bases militares para tener el control de otras afluencias como las del río Paraná, etcétera. Entonces, sí que es, digo, importante replantearnos esta declaración de la jefa del Comando Sur, y por cierto que no viajó solita, ¿no? Vino acompañada por el director de la CIA, lo cual es otra noticia que no hay que dejar pasar, porque, Oh, wow. porque el proceso del espionaje tiene que ver bueno, saludémoslos ahora que estamos aquí en plena transmisión, porque nos están espiando. Si ustedes tienen alguna duda de eso, sáquensele de la cabeza, porque palabra por palabra están sabiendo lo que pensamos y lo que sentimos, no nosotros, lo que creemos que estamos traduciendo, o no solo nosotros, sino lo que creemos que está sintiendo buenos sectores de la población en toda América Latina, ¿no? Después haremos un día
algún encuentro de estos también para conversar sobre los hermanos peruanos, que es interesantísimo allá en Arequipa, en la Alta Arequipa, cerca del Titicaca, la lucha de los estudiantes de filosofía, que son una hermosura en términos de pensar la soberanía de nuestros pueblos, etcétera. Porque Ernesto, compañera, nos hace una falta enorme conocer la patria grande. Creo que hay vacíos enormes. Mi querido, entrañable y queridísimo y extrañado, hoy se me hace siempre un nudo en la garganta porque las venas abiertas de América Latina siguen abiertas y siguen desangrándose. Y Galeano me sigue debiendo un café ahí en Uruguay, Ujú. porque la última vez que hablamos, me dijo, nos vamos a sentar en el cafecito al que él iba y nos vamos a tomar un café, porque él tenía mucho que decir y mucho que agradecerle al pueblo mexicano en muchos sentidos. Pero, entre otras cosas, porque Eduardo sabía muy bien que tenemos una tarea importantísima, muy dilatada, muy tardada, que es que conozcamos la historia de nuestros pueblos de América Latina, que conozcamos nuestras historias, nuestras luchas, Ernesto, porque si no, no nos duelen. Si no conocemos con el corazón lo que vive el pueblo de Paraguay, es imposible que tú quieras, más allá de el lago de Ipacaraí y todo esto, ¿no? Y de las bellísimas canciones de la música paraguaya, si nos quedamos con el puro cancionero, de verdad que no logramos anclar lo que es urgente en este tiempo, que es que nuestros pueblos aprendamos a querernos conociéndonos y conociéndonos para querernos. Es una tarea para mí entender fundamental, ¿no? Yo he tenido el privilegio, la suerte, la oportunidad enorme de recorrer este continente varias veces y seguiré haciéndole todo es que pueda, porque están pasando cosas esplendorosas. Les digo una rapidito para que se nos levante el ánimo a todos, porque están pasando cosas buenas y muy interesantes. Ahora en estos días, hacia el día 20 de este mes, se va a reunir el poder comunal. Ustedes saben que en Venezuela no hay 3 poderes, hay 5 poderes constituidos, ¿no? Los que constituyen la raíz del Estado socialista y bolivariano son 5 poderes, no 3 como estamos acostumbrados a escuchar. Uno de ellos es el poder comunal. Ese poder comunal ahora lanzó una convocatoria nacional para el proyecto de productividad que se va a desarrollar ahí y en los próximos meses se va a resolver ya el proceso de elección tras un análisis de las necesidades más urgentes de la Venezuela actual, con 900 sanciones económicas del imperio, no se nos olvide eso, qué necesidades productivas, económicas y políticas hay a partir de la solución de los problemas materiales y concretos. Y eso se elevó a un proyecto político que es de una envergadura maravillosa. Fíjate cómo hay caminos para ordenar la lucha política interna de un país a partir de definir estrategias de producción donde el pueblo está tomando sus propias determinaciones. Y como de esto nadie habla, nadie te va a informar en ningún lado que hay un pueblo tomando decisiones sobre el proyecto productivo de la nación, ¿no? De ningún lado te lo van a decir. Pero aquí digámoslo por lo pronto. Pero si lo decimos hasta con asombro y con entusiasmo, es porque por la urgencia de que la información sea la información que nos acerque como pueblos, ¿no? Porque nos hace mucha falta, creo que debería ser un compromiso, este, no digo que no lo tengamos, que ustedes no lo hayan hecho, digo, profundizar más sobre esto, porque nos va a conducir tarde o temprano a la pregunta medular tuya, Ernesto, no se me va a olvidar nunca, eso yo sé que es una inquietud que tiene en la cabeza, que es, discutamos un día qué clase de izquierda estamos necesitando en este continente que nos arrime a ese futuro donde hay, entre otras cosas, resuelta la panza, resueltas necesidades básicas, alegría, ¿no? Felicidad para los pueblos. ¿Quién lo tiene en su agenda eso ahora puesto? Y estudiar. Creo que es importante discutirlo, como decía don Adolfo Sánchez Vázquez, no la izquierda, sino las izquierdas, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Pues qué bueno que ahorita recuerdas esta parte de los filósofos en América Latina. Estoy pensando también de los filósofos de los pueblos indígenas que tenemos aquí, algunos de ellos tojolabales, que realmente son
todos unos filósofos y extraordinario, incluso, por ejemplo, este libro que sacó Carlos Lenkerdorf a partir del pensamiento de los filósofos tojolabales, esto de pensar en clave, filosofar en clave tojolabal, ¿no? Que realmente es muy, muy interesante y bueno, pues muy, muy bonito en este sentido de nuevos horizontes. Pero bueno, volviendo a este tema tremendo de América Latina, se sigue desangrando de una manera pues muy fuerte y ahora vendrá un nuevo de sangre y lo hemos visto, no es la primera vez que está Laura Richardson por allá, ¿no? Esta jefa del Comando Sur, ha estado también en otras ocasiones hablando, ¿no? En particular esto que veíamos en el video sobre el litio, el petróleo, el cobre, el oro, la Amazonía, el pulmón, ¿no? Del mundo y el agua, que es también muy, muy importante, pero no dice Fernando, y eso es de algo que quisiera pedir tu opinión, no dice ella, por ejemplo, y que eso también se puede ligar a esto de la exportación que decíamos de bananas, donde va la cocaína hacia el resto del mundo, ¿no? Que realmente las cifras que nos hemos enterado son escandalosas de cuánto cuesta un kilo de coca en América Latina y cuánto cuesta una vez que se traslada a Estados Unidos o a Europa es brutal, ¿no? Hablamos de $2,000 el kilogramo acá en América Latina y $40,000 en Europa, ¿no? Entonces hay un gran negocio, hay una ganancia ahí pues, realmente extraordinaria con el traslado de esto, pero insisto, lo que no dice Laura Richardson es lo que está pasando, por ejemplo, en la zona del Amazonas con esta tala ilegal, con la minería ilegal y con la siembra de coca, ¿no? Entonces, eso no lo dice, eso se encubre y más bien pareciera pues que lo único que para ellos es este territorio, que es un territorio estratégico, pues es un territorio contenedor de estos recursos naturales. Y una situación que ella menciona, Fernando, es el tema de seguridad nacional. O sea, para ellos, América Latina es parte o forma parte de este proceso de Estados Unidos de seguridad nacional sin América Latina, ¿no? O sea, hablando incluso esto de la dependencia, quién depende de qué, pues ellos dependen de América Latina para todo su proceso industrial que están por arrancar fuertemente, digo fuertemente, en contra incluso y declarándole y siguiendo esta guerra económica con China. ¿Qué decir sobre esto, Fernando? Sí, bueno, dos cositas muy breves. He escuchado esta información de las bananas rellenas de cocaína y he escuchado que eso es pues casi como una costumbre, ¿no? De un mercado que ya ha involucrado autoridades aduaneras y de todo género y que es una especie de paquete cerrado de corrupción en el que están todos embarrados, ¿no? No tengo más información, tío. Si de veras, si yo conociera más a fondo el tema, me atrevería a decir algunas cosas, algunas puntas, pero no quisiera ser irresponsable en eso, ¿no? Si bien es que como cualquier lector me he enterado del asunto, también es verdad que habría que ver ya territorialmente qué trabajadores sometidos a esta, sí, porque eso no lo rellenan los dueños de los plantíos, ¿no? Eso lo hacen trabajadores que están sometidos ahí como esclavos y quiénes son y cómo están organizados para poder escuchar un poco si ahí hay una línea de lucha de alguien que pudiera, si la violencia no fuese como es, ¿no? Pudiera denunciar el asunto. Eh, Más de un organismo, que los hay muchos, organizaciones de base populares, trabajan en la observación de todos estos movimientos y hay observadores populares de base que deben tener más información seguro sobre el asunto. Yo voy a tratar de enterarme un poco más para ver hasta dónde esta noticia tiene raíz concreta, porque hay una mano de obra involucrada con esto. Hay gente que carga eso hasta una caja, hay gente que carga para subirla a los camiones, hay camiones que son conducidos y manejados hasta puertos, hay puertos donde se hacen las cargas y descargas, hay una cadena compleja de costos y de acción económica central de la base de la producción de esto para poder saber por dónde la información se puede filtrar y conocer más de esa realidad. Por cuanto al otro tema, del cual me atrevo un poco más porque es un tema que para mí es central en mi trabajo, el del concepto de la seguridad nacional y la seguridad regional, es que es un concepto muy lábil el de la seguridad.
es que es un concepto muy manipulado y incluso como muy emboscada, ¿no? Porque a título de qué cosa se habla de seguridad. Y una premisa que de ordinario se usa, digamos, introductoria y muy básica es, una vez uno habla de seguridad cuando tiene muy claro cuáles son las amenazas, ¿no? Porque si yo si yo paso por la esquina de una taquería allá en un lugar en el que pasan todos los camiones y se levanta todo el polvo y yo sé que no hay como mucha seguridad de que esos tacos estén limpios, yo tomo mis precauciones, ¿no? Y yo me aseguro de no enfermarme, no intoxicarme, qué sé yo, ¿no? Eh, Tengo a la vista, con mediana claridad, una amenaza que me hace tomar precauciones, ¿no? Eh, el asunto es cuál es el inventario de las amenazas, ¿no? Y si las amenazas tienen una raíz, un desarrollo, un alcance, una caracterización, una conducta probada y comprobada, o si son un invento de alguien que en su cabeza necesita que yo esté atemorizado para venderme a su seguridad, ¿no? Su paquete, su mercancía para tranquilizar espíritus. Y al respecto hay muchos estudios. Mira, fíjate de dónde sacamos uno, que es muy interesante. Un movimiento internacional de cine documentalistas se puso a observar cuántos documentales estaban filmándose desde Europa sobre América Latina, explicando el problema, los barrios hambrientos, los niños desprotegidos, la gente pidiendo comida por las calles. Es lo que llamaron incluso algunos la pornomiseria, ¿no? Era como el gran espectáculo morboso de miren los pobrecitos que están allá en esos países, y esos documentales se vendían y se venden muy bien en algunos de los canales llamados independientes en Europa. ¿Por qué? Porque el público europeo necesita saber que ellos están mejor que todos nosotros. Que, ay, mira, allá qué mal están, acá, bueno, no estamos tan bien, pero estamos mejor que eso. Entonces, vale la pena no ponernos al brinco con lo que tenemos acá y conformarnos y quedarnos calladitos, etcétera, porque si nos cuidamos vamos a quedar como aquellos, ¿no? Eso ocurre desde Europa sobre América Latina, pero también ocurre entre nosotros, ¿no? Porque ese es un esquema ideológico que se ha instalado, que se ha instalado. Hay gente que está dispuesta a creer que la palabra pobre automáticamente es delincuente, que el concepto de pobreza es automáticamente amenaza, ¿no? Entonces, hay muchos sectores en todo el continente de personas que están dispuestas a pagarse seguridad privada porque hay muchos pobres alrededor. Y hay espectáculos verdaderamente. Eso, Fernando, perdón, lo dijo también Harry Truman, ¿te acuerdas? ¿No? O sea, Sí, todos los sí. pobres, América Latina, los que son subdesarrollados son una amenaza y un peligro. Perdón, ahí cerró el paréntesis. Y sí, porque es en todas las escalas, ¿no? De la lógica y de la mentalidad burguesa. Entonces, que creo que por eso es que está interesante que se estudie a fondo y que cuando hablemos del problema de la inseguridad o el problema de la seguridad, eh, aprendamos a poner exigencias metodológicas. ¿De qué me estás hablando? ¿No? Primero, ¿cuáles son en todo caso las amenazas específicas con las cuales tú creas que yo tengo que operar en términos de votar por ti para que me defiendas? Porque fíjate que en procesos electorales, ¿cómo sale a la palestra de inmediato el que, está la amenaza de estos, ahora está la amenaza del narcopresidente, ¿no? ¿Ya de quién habla de eso? O sea, escuchamos a la señora Gálvez hablar de estos temas con una desparpajo cuando sus vínculos con Calderón y con toda esa mafia, ¿no? Son como son ahora mismo, ¿no? No estamos inventándolos. Entonces, por eso es que hay que ser muy exigentes. De eso digo la crítica intransigente sobre las pruebas. Sí que hay que exigirnos en términos de seguridad nacional, en términos de seguridad personal, en términos de seguridad regional. ¿Dónde están las amenazas? Si me vas a decir que las amenazas contra el continente se llaman Nicaragua, y si me vas a decir que las amenazas del continente se llaman Venezuela, o se llama Cuba, o se llama como se llame, no hay manera de compararlas con las amenazas que representan ellos mismos. No hay manera de comparar, porque el único país que ha invadido, que ha puesto bases militares, que ha hecho desastres, ha sido justamente Estados Unidos. Yo quisiera recordar que hay publicaciones importantísimas a propósito de las bases militares norteamericanas en la región, porque ahí donde se instala una base militar norteamericana, se instalan prostíbulos, se instalan este,
tráfico de menores incluso. Se instala, bueno, toda la putrefacción y toda la corrupción que ha habido y por haber para satisfacer a un grupo de militares que no son militares en el sentido patriótico, que no son militares en el sentido heroico, que son mercenarios contratados justamente para aniquilar a pueblos a los cuales consideran una amenaza, solo porque se los ordenan. Es que hay que recordar siempre esto, la constitución ideológica del ejército, de los ejércitos y de los soldados, que son los que se supone garantizan la seguridad de los pueblos, tiene que ser cuestionada a fondo. ¿De dónde rayos sacamos? Porque un ejército como el norteamericano, que repito, fundamentalmente un grupo de mercenarios, cuya noción de patria, cuya noción de humanismo es cero o ninguna, verdad que constituye un peligro para la región. Ellos ya de por sí lo han probado históricamente, ¿no? Entonces, eh, vuelvo sobre este tema porque digo, sobre esta idea de que definamos primero el problema de la seguridad con base en haber eh, inventariado, caracterizado y definido históricamente cada una de las amenazas, porque lo que vamos a encontrarnos, indefectiblemente, es que todas las amenazas vienen de ellos mismos. Ya. Esta es la aberración de todas las aberraciones. Sí. Este, pues Fernando Buenabad, y como siempre, un gusto, un placer saludarte y nos estaremos comunicando contigo porque sí queremos retomar esto que habíamos hablado con Armando Bartra también, pues la izquierda que queremos, la que soñamos, la que se puede, la que no se puede, la La que que es, nos la salga. que no, la que sí, en fin, estas izquierdas que habemos en el mundo. Así que, pues siempre será un debate interesante, un análisis ahí interesante. Alcanzábamos a ver que hay algunas diferencias ahí con Armando Bartra. Y Todas fraternas siempre. sí, 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 todas fraternas. Y pues yo también tenía diferencias contigo y con Armando Bartra y creo que pues puede ser una mesa interesante también ahí en ese sentido, como la ves, Violeta. No, pues muy, muy bien. Y la izquierda posible, como dices, ¿no? Entonces eso me parece muy, muy importante. Y bueno, pues también las izquierdas históricas y las izquierdas desde diferentes territorios en América Latina. Sí, me parece que tenemos que hacer esa mesa, esa tertulia. Ya estaremos incluso consultando con Fernando Buenabad cuándo andará por acá, por México, y que pudiéramos hacerlo incluso de manera presencial en Tierra Adentro, acordar ahí con Armando Bartra, que sería pues muy, muy nutritivo incluso para todas y todos en Rompeviento TV, Ernesto y Fernando. Capaz que pronto les paso una buena noticia al respecto, porque hay una serie de planes de trabajo por allá, así que No, Órale. ustedes, perfecto, perfecto. ustedes saben que yo soy un sexagenario desempleado ahora, ¿no? Entonces, Sí, allá donde a- a- un primo me dice, hay que corretear la chuleta, así que donde sea, allá voy a trabajar. Y eso después nos tienes que compartir, Fernando, qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó en ese La contexto? chuleta, la No, con chuleta la chuleta no. ¿Qué pasó en ese también. contexto de Milei, ¿no? Que fue una Sí, situación sí, sí. tremenda para muchos académicos. Y la persecución que hay también, ¿no? Que Así no es es. poca cosa. Ya les contaré detalles. pues Sí, sí, y si te quieres traer también unas chuletas, no tenemos ningún problema. Este, Y las hay muy buenas por esta no, lo región. sé, lo sabemos, lo sabemos. Un fuerte abrazo, Fernando. Hasta pronto. Abrazo grande para todas abrazo. y todos. Gracias, Fernando. Gracias. De repente vi que ya eran las 11:22. Qué Sí, rápido se fue sí, el sí, tiempo. sí, sí, se va rapidísimo. Anda Fernando es rápido, rápido se va el tiempo. Ah,